el Señor les pueda bendecir a cada uno de ustedes. Una vez más estamos a través de este medio, ¿no es cierto?, de la tecnología, pudiendo llegar a tener algún tipo de comunicación. Bueno, estamos en una nueva cuarentena y queremos, ¿no es cierto?, mantener nuestra fe y nuestra creencia y nuestra devoción al Señor, tratando de conectarnos, ¿no es cierto?, a través de las cosas espirituales. Que Dios nos ayude a poder enfrentar todo esto sabiendo que vamos a tener, ¿no es cierto?, un largo tiempo donde no vamos a poder congregarnos, pero eh, bueno, el Señor dijo que esto sería así, en el final de los tiempos sería difícil, tiempos peligrosos, tiempos complicados, y que Dios nos ayude a poder estar lo mejor posible. Así que quiero invitarles a la reflexión de la palabra del Señor, allí en el libro de Ezequiel 26, vamos a leer hasta del 19 al 21. Vamos a compartir allí la palabra del Señor. Y dice así: porque así ha dicho Jehová el Señor, yo te convertiré en ciudad asolada, como las ciudades que no se habitan. Haré subir sobre ti el abismo, y las muchas aguas te cubrirán. Y te haré descender con los que descienden al sepulcro, con los pueblos de otros siglos, y te pondré en las profundidades de la tierra, como los desiertos antiguos, con los que descienden al sepulcro, para que nunca más seas poblada, y te daré gloria en la tierra de los vivientes. Te convertiré en espanto y dejarás de ser, y serás buscada y nunca más serás hallada, dice Jehová el Señor. Que Dios nos bendiga. Esta palabra, esta profecía fue dada a la ciudad de Tiro en el Antiguo Testamento, y Tiro era la capital de Fenicia, y Tiro era un núcleo comercial del Antiguo Testamento, allí en el Antiguo Medio Oriente, por ese sector. Era un lugar, digamos, que no se podía obviar el pasar por esos puertos. Entonces era una ciudad bastante enriquecida, junto con Jerusalén, que también, ¿no es cierto?, es una puerta de entrada allí en el Medio Oriente. Pero Tiro y Jerusalén se disputaban y tenían buenas relaciones, tenían buenas comunicaciones entre Tiro y Sidón, pero había cierta competencia también, de la cual, ¿no es cierto?, ambos eran objetos. Sin embargo, Tiro tenía, ¿no es cierto?, un gran auge en aquel momento, y por allí, por Jerusalén, por el año 587, 586 antes de Cristo, y antes de la caída que tuvo a través de la invasión babilónica, este pueblo de Jerusalén se preguntaba por qué este pueblo de Tiro era un pueblo tan rico y tuviera tanta bonanza y que tuviera un buen estilo de vida, y ellos, que eran el pueblo del Señor, no lo tenían. Entonces había una preocupación constante, porque, ¿no es cierto?, otros les iba mejor que a ellos. Sin embargo, Dios en su soberanía tiene el control, y no solo del pueblo de Israel. Israel había sido, ¿no es cierto?, enjuiciada por Dios, había sido invadida por Babilonia como un objeto o un instrumento del juicio de Dios, y entonces ellos se preguntaban por qué a los otros le va tan bien
y nosotros no tenemos esto, si ellos son una, quizás, ¿no es cierto?, una nación pagana. Pero Dios a veces trata de una manera con su pueblo, haciéndole ver el mal camino en que llevan. Y Tiro, ¿no es cierto?, cuando Jerusalén fue sitiada, eh, bueno, ellos de alguna manera sintieron que estaban en una mejor posición para aún crecer más. Entonces, esto de que por qué Israel es enjuiciada y Tiro, ¿no es cierto?, aún es prosperada, eso está dentro de la voluntad y la soberanía del Señor. Él tiene el control no solo del pueblo de Israel, sino que también del mundo. Dios hoy día, no porque una nación sea más cristiana que otra y otra más perversa que la gran mayoría, eso no indica que Dios no va a juzgar a aquellas naciones que no creen en Él o que, ¿no es cierto?, no hay una gran cantidad de creyentes. Dios juzga al mundo entero por parejo y no hay nación que no haya de ser enjuiciada por el poder de Dios y su voluntad. Y es así como Jerusalén fue invadida, como le decía, por Babilonia, con todo lo que significa una invasión, ¿no es cierto?, de un país extranjero. Y eso conlleva muerte, conlleva hambre, conlleva dolor, conlleva esclavitud, etcétera, etcétera, etcétera. Humillaciones, ¿no es cierto? Y tantas otras cosas más, azotes, dolor. Y Israel estaba, ¿no es cierto?, padeciendo esto. ¿Y por qué ocurría con Israel esto? Porque Judá, como todo Israel, estaba viviendo como igual, de la misma forma, como hoy ocurre, sin diferencia alguna. El pueblo cristiano, el pueblo de Dios está viviendo como el mundo vive. Israel en ese tiempo, Jerusalén y todo Israel estaban viviendo de esa manera, estaban viviendo prácticamente como las otras naciones estaban viviendo. Allí en el capítulo 25 de Ezequiel, verso 8, dice la palabra del Señor, dice: por tanto, he aquí yo extenderé mi mano contra ti, le dice a Israel, y te entregaré a las naciones para ser saqueada, te cortaré de entre los pueblos y te destruiré entre las tierras, exterminaré y sabrás que yo soy Jehová. Dice, entonces, Dios dice, en verso 8, así que ha dicho Jehová el Señor, por cuanto dijo Moab y Seir, he aquí la casa de Judá es como todas las naciones. ¿Por qué causa Dios castigó a Jerusalén y a Israel? Porque estaban viviendo como las otras naciones, igual como hoy sucede. No hay diferencia alguna entre el pueblo del Señor y en el tiempo de Ezequiel. Estamos haciendo caso omiso a la voz de Dios y captando con mucha voluntad la voz del mundo. Dejamos de oír la voz del Señor para oír la voz del mundo. Nos entretenemos como el mundo lo hace. Hemos dejado de vivir en este mundo como el Señor quiere que cada cristiano, cada creyente pueda hacerlo. Nos pide, ¿no es cierto?, hacer su voluntad y nosotros hacemos nuestra propia voluntad. Decimos creer en Él, pero vivimos negándole. Aparentamos seguir al Señor y sus caminos y su palabra, pero vivimos huyendo permanentemente de Él y sus ordenanzas. Esa es la realidad del pueblo cristiano ayer y es
la realidad del pueblo, del pueblo cristiano hoy. Tiro se burlaba cuando Israel fue invadida. Se reía. ¿Por qué? Porque ella sacaría provecho de esa situación. Ella podía tomar todo el comercio, ¿no es cierto?, que allí transitaba por esa área estratégica. Por lo tanto, ella dijo, esto nos conviene a nosotros, esto nos gusta, esto es favorable a nuestros intereses. Tiro se consideraba, por su posición estratégica, ya que estaba situada, ¿no es cierto?, en una pequeña isla muy segura de cualquier ataque. ¿Qué es lo que pensaba Tiro? Allí en el capítulo 27 de Ezequiel dice, verso 2, dice, tú, hijo de hombre, levántate, endella sobre Tiro, dirás que está sentada a orillas del mar, la que trafica con los pueblos de muchas costas. Así ha dicho Jehová el Señor de Tiro, tú has dicho, yo soy perfecta, de perfecta hermosura. Ellos decían, estamos muy bien, estamos permanentemente creciendo. Eso es lo que le hacían oír sus líderes a la gente de Tiro. Estamos bien, somos realmente una ciudad próspera. Tenemos suficientes cosas como para, ¿no es cierto?, tener una perfecta vida. Pero, y Jerusalén iba a ser dejada desierta. Jerusalén ya no era esa otra ciudad, ¿no es cierto?, que estaba también en el comercio marítimo. No estaba siendo una competencia para ellos. Pero la confianza que tenía Tiro, la ciudad de Tiro, estaba fuera de lugar, como muchos la tienen hoy porque no confían en Dios, sino que están confiando en sus propios medios, están confiando en sus propias actitudes y medios económicos, sus propias capacidades. El mundo hoy mira esta pandemia como algo que ellos derrotarán su confianza, derrotarán, ¿no es cierto?, con su confianza derrotarán todo lo que pudiera presentar esta pandemia. Que ellos harán, ¿no es cierto?, lo imposible por poder ponerse nuevamente en pie. Esa es la confianza en sí mismo, es un pecado grave, el orgullo es un pecado grave. Esto, aparte de ser una enfermedad en sí misma, es un castigo del Señor sobre el mundo entero, sobre las naciones que habitan hoy en esta tierra. Es una enfermedad mortal, pero es un castigo del Señor que todavía el hombre no ha canalizado a través del arrepentimiento. Esto no va a venir una solución producto del hombre. Esto tiene que ver con la humillación de un mundo hacia el Señor Creador. Este es el castigo para una sociedad cada vez más rebelde a las leyes y las ordenanzas que el Señor nos ha puesto. Dios nos habla a través de este mensaje que Él dio profecías en contra de las naciones, en contra de la nación de Amón, de Moab, en contra de Edom, en contra de los filisteos, en contra de Sidón, en contra de Egipto. Fue Dios que envió a través de Ezequiel un mensaje profético a las naciones, que todas ellas tendrían que, ¿no es cierto?, humillarse delante de Dios,
estaban totalmente corrompidas, estaban totalmente llenas de pecado. Y para nosotros hoy es un oportuno recordatorio también del peligro que trae al hombre si se deja llevar por el materialismo y dejar a Dios por cualquier cosa, por lo que sea. Allí el libro de Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 10, dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El amor al dinero, el amor a la materia, el amor a las cosas, hace que el hombre se pierda, hace que se desvíe del camino de Dios, hace que perdamos nuestra fe y que empecemos a confiar en nosotros mismos. También lo dijo el Señor allí en el libro de Mateo, capítulo 6, 19 al 21, dice: no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino que haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Nosotros hemos siempre sido enseñados por el Señor que lo primero debe ser nuestro Dios, antes que cualquier cosa. Si queremos tener tesoros en esta tierra, esos tesoros se corromperán, ¿no es cierto? Se destruirán, no tendrán valor, se perderán al fin y al cabo. Sin embargo, lo que el Señor dice, que hagamos tesoros en el cielo, que nos esforcemos por hacer la voluntad de Dios, que nos esforcemos por agradarle, que nos esforcemos por poder predicar el evangelio, que nos esforcemos, ¿no es cierto?, en ser la semejanza de Cristo Jesús en medio de estos tiempos. Tiro, sus calles eran muy alegres en aquel tiempo. Claro, porque la prosperidad, ¿no es cierto?, hace que nos olvidemos, y ellos, las calles eran súper alegres, igual como las ciudades lo son hoy día. Allí en el capítulo 26 de Ezequiel, verso 13, dice: y haré cesar el estrépito de sus canciones, y no se oirán más el son de sus citaras. Las calles de Tiro y Sidón estaban en una forma no muy distinta como lo son las calles hoy. Había fiesta, había jolgorio, había una confianza muy personal en lo que ellos poseían. Había una confianza de una vida bohemia, de querer hacer lo que ellos sintieran para sentirse cada vez mejor. Hoy nuestras calles es un vivo retrato de lo que era la vida en aquel tiempo. Hoy día también estamos entregados al entretenimiento, a la despreocupación y la salvación de nuestras almas. Hoy día la música, el arte, según dicen, ¿no es cierto?, se toma las calles. Eso no es más que un entretenimiento, una búsqueda, ¿no es cierto?, y una despreocupación de lo que realmente Dios quiere que cada uno de nosotros ponga su empeño en esta vida. Dios no lo tolerará mucho más por mucho tiempo esta actitud. Dios no va a tolerar por mucho tiempo más esta pérdida aberrante del tiempo que tenemos, del poco tiempo que tenemos.
Dios no va a tolerar más que usted, ¿no es cierto?, desperdicie el poco tiempo que tiene su vida para poder buscarle y volverse a Él lo antes posible. La caída de Tiro, de la ciudad de Tiro, es total. Cuando Dios intervino en esa ciudad, fue totalmente destruida. Se dice que jamás se construirá ni se volverá a oír hablar de ella. ¿Dónde lo dice? Allí en el capítulo 26, 19 al 21. Dice, porque así ha dicho Jehová el Señor, te convertiré en ciudad asolada. En ciudad asolada, como las ciudades que no se habitan, dice. Haré subir sobre ti el abismo, y las muchas aguas te cubrirán, y te haré descender con los que descienden al sepulcro, con los pueblos de otros siglos. Le está diciendo que su memoria será borrada. Su gente nunca más aparecerá. Que será sobrepasada por las olas. ¿Por qué? Porque Tiro era una isla muy pequeña, de 1 kilómetro por 1 kilómetro, según algunos estudiosos. Entonces allí estaba esta ciudad, ¿no es cierto?, tan segura de sí mismo. Dice, será enviada al sepulcro en el verso 20, desolada. O sea, le está diciendo que irá a la perdición, que para Tiro no hay esperanza, estará en ruinas, en un terrible final para ellos. Y claramente se cumplió. Lo que Dios dijo se cumplió al pie de la letra. Fue invadida por Babilonia y destruida por Alejandro Magno, quien construyó un paso para llegar a la isla y destruirla. Porque estaba alejada un poco y el ejército de Alejandro Magno hizo un pasillo para poder llegar hasta ella y destruirla. ¿Qué advertencia hay detrás de toda esta lección? De ese orgullo que ella sentía por estar muy bendecida, por estar muy próspera, por estar diciendo que estaba en una condición privilegiada. La lección es que a los rebeldes, pecadores y desobedientes, algo terrible les espera. Y eso no podemos dudarlo siquiera, que los rebeldes, pecadores y desobedientes, algo terrible les espera, que hay una vida después de la muerte. Y hagan lo que hagan, seremos juzgados. Hagamos lo que hagamos, Dios nos juzgará. Esta vida es el camino al cielo o el camino al infierno, pero en uno de estos dos finales vamos a estar ocupándolo cada uno de los habitantes de este mundo, y por generación, como lo dice la palabra, cuando dice que te haré descender con los que descienden al sepulcro, con los pueblos de otros siglos. ¿Qué es lo que está diciendo? Que hay muchos pueblos que se han exterminado, que hay muchas generaciones que han ido ya al sepulcro. Y eso estamos en camino nosotros, estamos en esta vida, pero caminando fuertemente, apresuradamente, bien al cielo o al infierno, pero para allá vamos. Que el Señor nos ayude. Es como Dios lo está diciendo. Es como Dios nos ha enseñado a conocer el camino de la verdad. Allí en el libro de Mateos, capítulo 8,
verso 12, dice: mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Hermanos, ser rebelde, ser pecador, ser desobediente, ya tiene un camino, un lugar designado por el Señor. Serán echados, dice, del reino, de las tinieblas afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Hermanos, si vivimos como los habitantes de Tiro, lo más seguro es que recibiremos el mismo trato que ellos. Seremos barridos, seremos destruidos totalmente. Bajaremos al Seol, ¿no es cierto?, de una manera totalmente segura. ¿Por qué? Porque estamos confiando solo en lo que somos, en lo que tenemos. Estamos confiando en nuestras capacidades. Estamos confiando en lo que tenemos, lo que hemos llegado a adquirir, pero no en Dios. Por eso es que esta pandemia nos está enseñando al mundo entero que hay un Dios que gobierna y un Dios que pone juicio a todas las naciones, como lo hizo en el Antiguo Testamento. Estos pasajes, hermanos, pasajes como estos nos sirven de una oportuna advertencia para nosotros. Todo cristiano cuya vida están lejos del Señor y no han cambiado, deben volverse. No podemos seguir en medio de la indiferencia. No podemos seguir en medio de la desobediencia. Ezequiel 27:3 dice: dirás a Tito, que está sentada a la orilla del mar, la que trafica con los pueblos de muchas costas. Así ha dicho Jehová el Señor: Tiro, tú has dicho, yo soy de perfecta hermosura. Dios dice: tú has dicho, soy de perfecta hermosura, estoy muy bien. Hermano, usted está bien cuando el pastor, el hermano le pregunta a un hermano que no aparece nunca en la iglesia: hermano, ¿cómo estás? Súper bien, estoy muy bien. Y la verdad es que yo no lo creo así. Y Dios tampoco lo cree, aunque usted busque los argumentos humanos para defender su postura. Eso no es así. Hermano, yo sé que a todos nos ha ido bien. Desde que conocimos al Señor nos ha ido bien. Y nos ha tratado con mucha y especial misericordia hasta el día de hoy. Pero nos hemos llenado de lo que el mundo tiene en exceso, nos hemos llenado de orgullo, nos hemos llenado de arrogancia. Hoy hay hermanos que ni siquiera abren la Biblia y creen saber más que otros, que sí la leen. Y rebaten y justifican lo injustificable. Eso no debe ser así. Allí se nota el orgullo, se nota la falta de humildad delante del Señor. Tenemos arrogancia, confiando solo en lo que nosotros queremos y nosotros tenemos. Es el orgullo que nos impide buscar a Dios. Es el orgullo el que nos está apartando del Señor. Es el orgullo que nos está llevando al precipicio espiritual. Es el orgullo que tenemos en lo que creemos poseer, que nos está llevando a la perdición total. Es el orgullo el precursor de la destrucción, hermano. El orgullo es el que empuja al ser humano para su destrucción. Eso le pasó a Tiro. Tiro se enorgulleció, se rió, se sintió bien cuando Israel
fue invadida hasta que ellos fueron invadidos también. Ellos pensaron que iban a sacar provecho y lo sacaron por un tiempo muy breve, pero después vivieron lo mismo, de lo cual se alegraban que les sucedió a otros. Por eso cuando el orgullo nos empuja a una sola dirección, que es la destrucción de nuestras almas. Si usted dice que usted está bien con el Señor, pero no hay fruto de ello, no hay señal alguna de que usted tiene una comunión permanente con el Señor, entonces va hacia el camino de la destrucción, y para eso no hay defensa que resista la ira del Señor. Usted no va a resistir con sus pobres argumentos cuando Dios se levante en ira contra su vida. Muchos despertarán y necesitarán la protección para poder resistir las cosas malas, pero como se han aferrado al mundo, el mundo no los defenderá. Esas cosas que no son de Dios no lo podrán defender a la hora de la necesidad espiritual, a la hora de enfrentar al Creador. Todas aquellas cosas que lo apartaron del Señor, que lo hicieron sentirse un poco más de lo que usted era, y quizás más de lo que muchos eran, usted se sintió por sobre ellos, entonces no le servirá de nada, porque la ira de Dios no hay nada que pueda detenerla. Allí entonces aquellas cosas serán su perdición. Hermanos, nuestros pecados tienen por costumbre volverse contra nosotros. Todos nuestros pecados terminan jugando en contra nuestra. Y Tiro, ¿no es cierto?, tenía, según él, una hermosa, perfecta hermosura. Yo soy perfecto en hermosura. Tenemos un lugar, ¿no es cierto?, muy poco, quizás inexpugnable, que no podía ser atacada. Pero a la hora de la verdad, arrasaron con ellos. Y su gran pecado se volvió contra ella. Por eso le digo, nuestros pecados tienen por costumbre volverse contra nosotros. La ciudad de Tiro decía tener mucha fortaleza o confiar en sus capacidades geográficas, pero todo eso se desvaneció. Como se desvanecerá aquellas cosas por las cuales usted, ¿no es cierto?, se justifica delante de Dios, pero no tienen valor alguna para defenderlo, no tienen poder para defenderlo. Todo eso que usted argumenta se desvanecerá en el momento en que usted más necesite de ellas. Hermanos, nuestras maldades han comenzado peligrosamente en esta hora a situarse más cerca del límite de la tolerancia que Dios quiere. Nuestras maldades peligrosamente en esta hora se están acercando al límite de la paciencia del Señor. Como la ciudad de Tiro decía, yo soy perfecta en hermosura. Esas palabras que dijo en una oportunidad jamás nunca fueron oídas. Ya nunca más fueron oídas, ni se volvieron a escuchar en esas ciudades. Esas palabras, yo soy perfecta en hermosura. ¿Sabe por qué? Porque en lugar de oír esas cosas o esas palabras, se oyó un clamor
y se oyó lamento y se oyó sufrimiento solamente. Porque cuando Dios habla, todo se cumple. ¿Cuántos seguirán el mismo camino, digo yo? ¿Cuántos seguirán la misma senda? Después de haber recibido tanto, después de haber sido tan prosperado, después de haber sido tan grandemente bendecido, después de haber comenzado bien sus vidas espirituales, terminarán en vergüenza y dolor. Yo me acuerdo tiempo atrás, hace años ya, mucha gente, incluso yo me pasaba de mi trabajo porque no me daba tiempo de ir a la casa para llegar a la iglesia a buena hora y estar allí en presencia del Señor, pidiendo su misericordia, pidiendo que el Señor trabajara en mi vida. Muchos también lo hacían, hombres, ¿no es cierto?, hermanos muy sencillos. Pero Dios nos ha ido bendiciendo como bendijo a Tiro y Sidón, a Tiro, la ciudad de Tiro. Y los ha multiplicado todos los bienes. Sin embargo, ahora no aparecemos o no aparecen por la casa de Dios. Hoy día tienen más de lo que tenían en esos años. Tienen mejores comodidades para poder llegar y estar en la presencia del Señor. Sin embargo, no se aparece por ningún lado, ni se ve que estuviesen agradecidos. Entonces, lo que queda es un terrible panorama. Lo que viene no es grato ni agradable para ellos. ¿Por qué razón? Porque Dios ha visto que el orgullo y la soberbia y la rebeldía ha tomado sus corazones. Después de haber comenzado bien, terminarán en vergüenza y dolor. Así como Tiro pasó esto, pero la ciudad de Tiro no será la primera ni la última en descender al sepulcro después de haber tenido tanto. No va a ser la primera persona, ni la ciudad, ni un pueblo que después de haber sido tan bendecido por Dios vaya a terminar en el infierno. Son muchas las ocasiones y las oportunidades en que se han dado, que muchos tuvieron todo, incluso la oportunidad de salvar su alma, y no lo hicieron. Jesús, allí en el libro de Lucas 16-19, nos habla del rico y Lázaro. Se nos señala y se nos dice que había un hombre que lo tenía todo, hacía banquetes con esplendidez, se vestía de púrpura, era un hombre inmensamente rico, que tenía de todo, pudo lograrlo todo. Pero ¿sabe? Lamentablemente se fue al sepulcro como todos. Y allí él suplicaba, pero sus súplicas de misericordia no fueron atendidas. Ninguna de ellas suplicó para que pudiesen ir y llevar un mensaje a quienes aún, ¿no es cierto?, no habían llegado a ese lugar, a su gente, a sus amores, a sus grandes seres queridos. Pidió clemencia para ellos. Sin embargo, no fueron atendidas sus súplicas de misericordia. ¿Por qué? Porque una vez estando allí, en el lugar del infierno, ya allí es una situación irreversible. Ya nada se puede hacer para mejorar o cambiar las cosas. Yo le digo a usted, amigo mío, hermano, ¿qué está esperando para cambiar? ¿Qué está esperando para humillarse delante de Dios? ¿Qué está esperando para buscar la misericordia ahora? Estamos en el camino, en el proceso de irnos hacia el cielo o hacia el infierno.
Usted es el único que tiene la verdad de todo aquello. Veamos que estamos bien. Solo sirvamos al Señor de todo corazón, porque los días son malos. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. El día martes, con la ayuda del Señor, todos a la oración a las 19 horas, estar buscando la presencia de Dios, la humillación, pidiendo perdón, y también que nos perdone porque hemos humillado al Hijo de Dios en este tiempo, y esta es la consecuencia de nuestras maldades y nuestra rebeldía. Esta pandemia es un castigo del Señor. Hubo un pastor que decía que esto no era un castigo. Que Dios le perdone, pero este es un castigo que el Señor ha enviado a la humanidad. Arrepintámonos y busquemos al Señor ahora, que puede ser hallado. Que Dios les bendiga y Dios les guarde.